Bendiciones, hermanos, muchas bendiciones. Les saluda su servidor, Pastor Eli Guevara. Muy buenos días. Es un honor dirigirme a cada uno de ustedes allá en sus hogares. A ti, mi amado consierva en el Señor. Muchos saludos fraternos de parte del Señor. Deseo de mi corazón que toda su presencia y sus bendiciones estén respaldando su vida, su familia, el ministerio también en estos tiempos de criticidad, en estos tiempos complicados que estamos afrontando la iglesia, donde la única manera de poder comunicarnos con ustedes es usando estos medios tecnológicos que nos permite pues estar en sintonía, unidos también para animarnos y para estar siendo edificados en la presencia del Señor. Deseo de todo mi corazón que el Señor los esté también confortando como lo está haciendo con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes una vez más, hermanos, para compartir la palabra de Dios en este tiempo. Ya por la mañana hemos estado transmitiendo por la noche, pero hoy estamos cambiando un poco el orden, queriendo transmitir desde la mañana para que ustedes puedan ir reproduciendo o escuchando la palabra de Dios desde el comienzo del día. Hermanos, la temporalidad de la vida, según 2 Corintios capítulo 4, desde los versículos 15 hasta el capítulo 5, verso 1, quisiera hablar con ustedes un momento, analizar ese pasaje, ir mirando qué palabras de ánimo podemos nosotros encontrar y qué experiencias también podemos nosotros ver allí de nuestros hermanos del primer siglo, de la vivencia del apóstol Pablo, para que recibamos ese mensaje en estos tiempos que nos toca vivir a nosotros y así poder nosotros experimentar en el camino de la vida los momentos que estamos atravesando, que son tan difíciles, que son tan complicadas, de tal manera, hermanos amados, desear que la presencia de Dios, el Padre, esté siendo la fortaleza para nuestros tiempos de ahora, la fortaleza para la iglesia, la fortaleza para la familia, para el ministerio, porque los tiempos son difíciles, son arduos, de modo que, hermano amado, tenemos ahora la compañía de nuestro Señor Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo, para que podamos nosotros soportar toda adversidad. Hermanos, todo en la vida terrenal es pasajera. El vestido, la salud, un carro, el dinero, una casa se deteriora con el tiempo y se acaba. Nada es eterno, nada permanece, porque la vida terrenal tiene un espacio que es temporal en sí. Todo se va a terminar, nada va a durar para siempre, es pasajero, es efímero, es transeúnte, peregrino, por así decirlo. Hermanos, quisiera tomar este pasaje bíblico para que podamos nosotros meditar por un momento y desde este lugar animarle a usted a que sigamos firmes en el Señor, creyéndolo, creyendo más su palabra, creyendo más de su presencia, teniendo más fe en el Señor, porque algo bueno tenemos que nosotros sacar de esta cuarentena, de este aislamiento nacional y mundial. La iglesia tiene que experimentar un cambio.
Sometamos este tiempo al Señor, mi querido hermano, para que Dios sea el quien nos bendiga también en este periodo de predicación. Padre Celestial, tú eres el Dios soberano, el quien te manifiestas a través de la historia con tu brazo poderoso y quien respaldas a la iglesia, Señor, con toda esa autoridad suprema que tienes tú, Señor, para obrar. Dejo este tiempo en tus manos para que seas tú, Señor, quien guíes también nuestros pensamientos en tu palabra. Que guíes, Señor, nuestro caminar y nuestra fe en tu presencia. Señor, danos cada día más de tu Espíritu Santo para poder, Señor, encender el fuego en el corazón y así estar siempre, Señor amado, bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Hoy nos ha tocado vivir estos momentos de adversidad. Queremos, Padre, que siempre, bendito Dios, contemos contigo. Y así será, Señor, porque así lo dice y establece tu palabra. Señor, dejamos en tus manos nuestras vidas, Padre, cuerpo, alma y espíritu, lo sometemos a tu voluntad y también en tu nombre. Reprendemos, Señor, toda oposición del enemigo, toda barrera del adversario. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Declaramos, Señor, que tu nombre es el que está, Señor, en nuestras vidas y ocupando este lugar y ocupando, Padre Celestial, el corazón de la iglesia. Sometemos bajo todos tus cuidados, Señor, nuestras vidas para que el enemigo no tenga ventaja alguna y que el Señor lo reprenda. Por Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo oramos y decimos amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Bendito el nombre de Cristo y del amado Espíritu Santo. Es para mí entonces, hermanos, un honor estar delante de la iglesia, compartiendo esta palabra con los consiervos, amigos, personas que nos conozcan. Estamos aquí para transmitir una palabra de Dios, una palabra que nos acerca a la presencia de Dios, una palabra que no es mi invención. Si fuese algún argumento, alguna temática humana, yo prefiero estar ocupado en otras cosas, pero me deleito, me gozo en el que soy partícipe de miles de siervos y siervas en el mundo, quienes son llamados para compartir esta palabra poderosa para la iglesia y para los que creen, para los que lo reciben, para aquellos que despiertan de ese sueño espiritual que se encuentran y pueden mirar a Cristo como su Salvador y abandonar todas las cosas que nos ha sometido en el libertinaje, que nos ha sometido en el pecado, en el desenfreno, en todo tipo de deleites que en esta vida el ser humano hace, a veces ignorando la voluntad de Dios y a veces más aún conociendo la voluntad de Dios, que eso es una ofensa. Es como que nosotros estamos renegando de Dios, insultando a través de nuestras vidas a aquel que nos sostiene la vida todos los días y nos da la oportunidad de vivir, de trabajar, de hacer muchas cosas favorables para la vida, para la familia, para el desarrollo, para el crecimiento. Entonces, para todos ello es esta palabra, porque destapa conciencias, rompe cadenas. Si usted lo cree, entonces usted será salvo, porque el que cree en el Señor Jesucristo y lo recibe en su corazón es salvo. Es para mí entonces un placer, hermanos, compartir esta palabra, y dice así desde el versículo 15: porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde
para gloria de Dios. Verso 15. Si usted quiere llevar la ilación allí, vamos a estudiar estos pasajes bíblicos. ¿Qué palabra de exhortación, de consuelo, de fe podemos nosotros encontrar aquí? ¿Qué es lo que podemos nosotros rescatar? ¿Qué es lo que Dios nos está comunicando a la iglesia, a sus pastores, a sus siervos y sus siervas que predican y que predicamos la palabra? En primer lugar, podemos mirar que los siervos de Dios están expuestos al sufrimiento, pero no un sufrimiento solo por sus propias vidas o para sus propias vidas, o que les tocó vivir solo para ellos, sino la Biblia nos dice, a través de la experiencia apostólica de Pablo, dice que sus sufrimientos que él padecía era por que amaba a la iglesia de los Corintios. Y en un término general es porque amaba a la iglesia que estaban dispersas por todo Asia y por todo lugar donde el apóstol Pablo llevó y transmitió el evangelio del Señor. Se dice que el apóstol Pablo, durante su ministerio, fundó más de 400 iglesias, un hombre incansable en la predicación de la palabra del Señor, un hombre tan fortalecido por el Señor y por el Espíritu Santo, dispuesto a llevar para el perdón de los pecados por todo rincón donde había un habitante, donde había un pueblo, donde había una ciudad. Allí se plantaba la palabra. Qué desafiante, hermanos. Es una carga, pero no de la que cansa, no una carga de la que nos hostiga la vida, sino es una carga de una responsabilidad, deseando que esa palabra que cayó en los corazones de ellos sea una palabra que empiece a germinar y a producir y a dar frutos en el cambio del estilo de nuestra vida, que magnifique, que glorifique a nuestro Padre Celestial o a nuestro Dios eterno. Sufrimos, dice la palabra, padecemos por amor a vosotros. Hermanos amados, el apóstol entiende claramente el trabajo que debería seguir como lo desempeñó nuestro Señor Jesucristo. Este trabajo no tiene que hacerse porque nos sentimos obligados a predicar, o porque nos sentimos obligados a enseñar, o porque nos sentimos presionados para dar un consejo. Tiene que desprenderse de lo más profundo de nuestro corazón, unido al corazón de Cristo, por amor, hermanos. Ustedes y yo sabemos que Cristo no sufrió aquí por un deber por nosotros, no sufrió porque Él se sentía obligado por nosotros, Él sufrió por amor a nosotros. Dios el Padre nos dio a Jesucristo porque nos amó y nos ama a nosotros y ama su creación, ama a todas las personas que viven en este globo terráqueo. Entonces hay que entender, mis queridos hermanos, que cuando alguien sufre por la causa del Evangelio, no debe hacerlo solamente soportando la carga, sino que debe padecer porque ama que otros se salven o que otros se edifiquen. Ese es nuestro sentir, mis queridos hermanos, deseando de nuestro corazón que estas palabras sean oídas en la iglesia, sean oídas por las personas que usted comparte, y que estas personas que puedan oír la palabra puedan darse cuenta que si no están viviendo con Dios, su vida no está alineada a la voluntad de Dios, y que su vida entonces está fuera del radar de Dios en cuanto a la salvación. Pero Dios quiere que esta persona conozca, sea salva, acepte
abandone su pecado, su mala forma de vivir, su estilo negativo de vivir y pueda aceptar el mensaje de salvación como prioridad en su vida. Cuando nosotros entonces predicamos la palabra, y eso lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, desde el Padre, todo lo hizo porque nos ama, todo lo hizo porque amó a su pueblo, y todo lo está haciendo Dios porque ama a su iglesia ahora, ama a su iglesia en el pleno siglo XXI. Podemos entender que nos sigue amando hasta este momento, aunque los momentos sean mendigos, aunque los momentos sean tristes, aunque los momentos sean complicados. Hermano amado, hay una fuerza destructiva contra la vida. Dios nos sigue amando, no deja de ser Dios, está aquí con nosotros, está allí con usted. Por eso, hermanos amados, hay que entender que la voluntad de Dios o el mensaje del Señor o un sufrimiento que se pasa por la predicación de Cristo debe hacerse entendiendo que hay que hacerlo con todo el amor que se despliega del corazón de Dios y que habita en nuestro corazón. Entonces allí, hermano, nuestro sufrimiento cambia, tiene un giro, tiene un rumbo, ya no es como el sufrimiento de la gente común, ya no es el sufrimiento, hermanos amados, de la gente normal que padece por una y otra cosa adversa en la vida, sino que nuestro sufrimiento es consolado por el mismo amor de Dios, por la misma presencia de Dios, y nuestra vida acepta esas experiencias, a veces de dificultades en el trayecto de la vida, lo acepta con gozo, con gratitud. Entonces entendemos que padecemos por amor a aquellos a quienes podamos transmitir o enseñar o predicar la palabra de Dios. Qué importante es comprender entonces, hermanos amados, que el creyente siempre estará expuesto al sufrimiento. Si le han pintado un evangelio sin sufrimiento, es un evangelio que no es bíblico. Si le han dicho a usted que en Cristo usted no va a padecer situaciones difíciles, no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, hermanos amados, tiene en el camino encuentros adversos, encuentros que golpean la vida e incluso, hermanos amados, usted y yo podemos estar arriesgando la vida. Fíjense, el evangelio es gratis, dijo un autor, un escritor, un teólogo, pero te puede costar la vida. Fíjense qué importante entender estas palabras. Sí, el evangelio no se vende, el evangelio no se compra, el evangelio no se negocia. Hermanos amados, para ser salvos nadie paga, Cristo lo pagó todo, pero a nosotros nos puede costar la vida en el camino del evangelio, porque el enemigo está acechando, el peligro nos está acechando, los momentos de calamidad nos acechan, persecución siempre ha sido el pan de cada día de la iglesia en todo el Nuevo Testamento. Hoy, hermanos, vivimos en una época tan preciosa para servir a Cristo, pero pareciera que estamos más endurecidos y ensimismados, mirándonos a nosotros mismos, nuestros propios intereses, y no mirando al Salvador que vive y reina para siempre. Mi querido hermano, mi querida hermana, el deseo de Dios es que nosotros entendamos, en primer lugar, que nuestra fe siempre va a tener dificultades. En Primera de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo diserta un tema interesante y nos dice que el amor es sufrido. Se puede sufrir por los demás. En una mente natural eso es inconcebible.
pero en una mente espiritual eso es aceptable, porque compartes el corazón y la mente de Cristo, compartes los sufrimientos de Cristo por amor a los demás, te expones al peligro por amor a los demás. Y Pablo dice que el amor pues es sufrido y muchas otras cosas más preciosas que nos revela en ese pasaje hermoso de 1 Corintios capítulo 13. Hermanos, en este versículo 15 también podemos ver nosotros que aquí ante esa situación de padecimientos abunda la gracia. Abunda la gracia de nuestro Dios para poder convencer, para poder ser aceptados, para poder sustentar este evangelio que nos ha sido encomendado a otras personas que están viviendo sin esperanza. Y cuando abunda entonces la gracia, la gente que es impactada por la palabra decide creer en Cristo y decide aceptar el mensaje de las personas que llevan ese mensaje del Señor sin nada a cambio, solo deseando que esa familia o ese joven, esa señorita, ese caballero, esa dama pueda darse cuenta de su condición de pecado delante de Dios. Y es más, sin duda el Espíritu Santo estará ahí convenciendo, porque cuando abunda la gracia el Espíritu va trabajando. No somos nosotros, somos los conductos, los canales por donde Dios hace circular su palabra, su poder, su presencia. Y cuando escuchamos entonces el mensaje nos damos cuenta de Dios, y es allí cuando nos convertimos a Cristo y decidimos seguirle hasta cuando Él venga o nos lleve. Entonces podemos mirar que el apóstol Pablo estaba hablando una verdad, y es una verdad que, fíjense, allí en ese momento de sufrir por amor de otros, abunda la gracia de Dios para salvación de los pecadores, para salvación de los perdidos, grandes y pequeños, ricos o pobres, que crean en Cristo. Ese es el lado glorioso que se tiene en el Evangelio. Ese es el lado que nuestra mente a veces no puede comprender, porque escapa más allá de nuestra comprensión, de nuestra intelectualidad. Dios está allí presente. Y presente para darle valor a tu sufrimiento, hermano, hermana. Si tú estás padeciendo algo aquí, en esta tierra, Dios le da valor a ese sufrimiento tuyo. Y te dice, no estás sufriendo en vano. Si es por mi causa, si es por mi evangelio, si es por mi palabra, Dios va a añadirte gracia. Va a dar esa influencia de su presencia para que tú y yo podamos tener esa consolación de parte de Dios y que podamos continuar entonces hacia adelante, hacia la meta, con la fe que hemos recibido, pero también transmitiendo la palabra de Dios a quienes podamos nosotros comunicarla. Qué hermoso es esta segunda cláusula en este versículo 15. Una tercera cláusula en este versículo 15 es que cuando allí está abundando la gracia por medio de muchos, dice, ¿no? Qué interesante es que no solamente algunos o uno o dos son los que padecen, sino que son muchos, y en muchos es manifestada la gracia de Dios, pero también nos dice acá, la acción de gracias sobreabunda. Una tercera cláusula aquí en este pasaje, versículo 15, es que sobreabunda la gracia, la acción de gracias.
Fíjense cómo usted me puede decir, pastor, ¿cómo puedo yo convertirme en un agente de dar gracias o dar gracias por lo que estoy viviendo, por lo que me ha tocado vivir? Estoy cruzando un cáncer o tengo esta enfermedad que muchos años lo llevo. Cuando la presencia de Dios está en la vida, hermanos, es como que si nuestro dolor ya no fuera nuestro dolor. Tu dolor, mi querido hermano, tu sufrimiento, es el sufrimiento de Cristo. Y cuando eso está en nosotros, ya nosotros no renegamos, sino que damos gracias a Dios. Esa es la experiencia de un cristiano. La experiencia de un hijo de Dios es esa, porque ya Dios ha tomado tu vida. Tú y yo estamos en las manos de Dios. Tú y yo tenemos la consolación de Dios. Y por eso, hermano amado, que no solamente tú le das acción de gracias a Dios, sino miles y millones de hermanos en el mundo entero, donde hasta por la actualidad son perseguidos. Si usted mira los sufrimientos de nuestros hermanos allá en África, allá en las naciones árabes, allá en China, allá en Uzbekistán, allá en Corea del Norte, hermanos amados, el cristianismo es aterrador. El cristianismo allí es a costa de la vida. El cristianismo allí es perseguido día y noche. La gente, para seguir creyendo en Dios, está escondida. Está allí transmitiendo la palabra de Dios, buscando uno y otro medio para poder llevar el evangelio. Mis queridos hermanos, desde la historia el diablo siempre ha perseguido a la iglesia, pero nunca ha cerrado una boca de un cristiano que no le dé la gloria a Dios, que no le dé las gracias a Dios por ser partícipes de sus sufrimientos. Cuando el apóstol Pedro, Juan, fueron azotados por predicar de Jesucristo, y después que lo soltaron, ellos, dice la palabra, hermanos amados, que se fueron contentos, que salieron gozosos de ahí, de la presencia de los ancianos y, hermanos amados, de los saduceos, de las autoridades religiosas que habían en esos entonces. Salieron gozosos, dice, por haber sufrido afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Así que, mi hermano, déjame animarte. El diablo no va a silenciar a un corazón que está bajo el control de Cristo. No lo va a silenciar, sino que en vez de silenciarlo, de apagarlo a esa persona es motivada a ser agradecida por el don inmerecido que ha recibido de parte de Jesucristo. Como les dije al comienzo, todo en esta vida terrenal se acaba, se termina. Es pasajera, es efímera. Una casa, un carro, las joyas de lujo que puedas tener, se van a deteriorar con el tiempo. Pierden valor con el tiempo. Pero si nuestra vida está en Dios, jamás perderá valor alguno, porque al contrario, serás hallado para alabanza y gloria de nuestro Dios. Para eso nos ha creado Dios, para eso nos ha llamado Dios a ser sus hijos, para bendecir y exaltar el nombre de Cristo. Y todo esto es para la gloria de Dios, dice el pasaje de las Santas Escrituras. Hermanos amados, quedémonos con estas ideas trascendentales de la palabra, porque no hay mensaje más motivador y consolador que las palabras de Dios.
que las palabras de su evangelio, que las palabras de estas cartas que el Espíritu mismo usó a las personas para inspirar y que queden, hermanos amados, memorialmente escritas para que nosotros podamos ser consolados y guiados siempre en el camino del Señor. Pasando al versículo 16, ahí podemos encontrar una de las razones que nos lleva a nosotros, hermanos amados, a no claudicar o a sufrir por Cristo, por amor de su nombre y por amor a su obra. Gloria a Dios. Dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Qué poderoso pasaje, hermanos amados. En este versículo 16 vamos a encontrar dos hombres en uno. ¿Cómo va a decir usted sí? Dos identidades, dos maneras de poder entender la vida. Y eso es verdad. El hombre exterior es nuestro cuerpo, pues, es nuestra vida. Y nuestra vida, al transcurrir los años, ya no viene a ser la misma. Tiene muchos cambios desde que nace, pero desde que nace el ser humano envejece. Desde que nace el ser humano se desgasta. Porque ese es nuestro periodo, porque nuestro periodo de vida en esta tierra es transitoria, es peregrina. Y el texto nos dice eso. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es nuestra vida. Una enfermedad desgasta nuestra vida, un problema desgasta nuestra vida, las luchas también nos desgastan. Porque nuestra vida se viene acabando, se va acabando. Cumplimos un ciclo, hermanos amados, en esta tierra. Cumplimos, amado hermano, amada hermana, un tiempo determinado. No sé cuántos años más nos dará Dios. No sé hasta cuánto llegaremos nosotros. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Pero una cosa hay que entender, que nuestra vida no es eterna aquí. Nuestra vida tiene fecha de caducidad. Nuestra vida tiene fecha cuando vamos a partir de esta tierra. Porque ya nuestra vida, al ser absorbida, al ser desgastada, no va a tener las fuerzas suficientes para poder avanzar. No va a tener las fuerzas suficientes para poder continuar. No va a tener ese ánimo ya, la energía. Siempre escuchamos nosotros todavía, los que estamos un poco fuertes, escuchamos a los más ancianos quejarse de la vida diciendo, ¿cómo me gustaría tener 20, 30 años? Porque hacen alusión a su experiencia de fortaleza. Recuerdan las cosas que hacían con tanta habilidad, con tanta agilidad. Y eso es verdad. Pero lo que tenemos que aceptar, lo que dice el apóstol Pablo, nuestro hombre exterior se va desgastando, se va terminando, va menguando, hermano amado. Es transitoria, no es perpetua. No es eterna. Vamos a morir en cualquier momento, pero que sea pues con esperanza, mi hermano. Pero que eso no te cause a ti un desánimo, un desaliento, un bajón en tu autoestima.
y te sientas ahí deprimido, hermano amado. No, porque ya no eres la misma persona, sino al contrario, gózate en el nombre de Cristo, porque tú participas de los sufrimientos y padecimientos por la causa de Cristo. Tu vida ahora tiene otro sentido. Por eso nos dice el apóstol Pablo, no desmayemos, no desmayamos. Aunque nuestra vida se vaya deteriorando, usted y yo debemos entender que debemos desgastarnos delante de la presencia de Dios hasta cuando Cristo venga por nosotros. Usted y yo tenemos que pagar el precio delante del Señor, mi amada iglesia, mi amado hermano, consiervo en Cristo. Usted y yo tenemos que estar ahí deteriorándonos delante de la presencia del Señor, porque esa es parte de su voluntad, para salir de esta tierra con victoria, con gozo, gloria a Dios, habiendo cumplido lo que se nos ha sido encomendada. Hermanos amados, este evangelio tiene que ser propagado, tiene que ser predicado por plazas, calles, casas, carros, hoteles. Hermanos amados, este evangelio tiene que ser predicado en hospitales, en cárceles y en el mundo entero, y después de eso el fin, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que tenemos que cumplir. Esperamos y deseamos con todo nuestro corazón y alentamos a nuestros hermanos que están padeciendo tribulaciones por Cristo a seguir adelante. Debemos estar orando por todas estas naciones donde nuestros hermanos en Cristo el Señor, hermanos amados, padecen tanto, sus vidas expuestas al martirio, al sacrificio, a la muerte, aunque eso ya no es nada nuevo. Así murieron nuestros primeros cristianos a lo largo y ancho de la historia, cortados, aserrados, vituperados. Hermanos amados, padecieron tanto, padecieron muchísimo, y que el Señor fue glorificado siempre, siempre lo fortaleció. Nunca su muerte fue en vana. Son mártires de la fe, gloria a Dios. Así también en estos siglos en este siglo XXI que nos ha tocado vivir, hay naciones que todavía aborrecen sobremanera al Evangelio y que no quieren que esta palabra llegue a sus habitantes, a sus moradores de sus naciones. Que el Señor reprenda ese espíritu y miles de almas puedan salvarse allá, porque el Evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones para testimonio, dice la palabra. Ya no faltan muchas naciones, hermanos, en el que sean evangelizados, y uno de los medios para transmitir esta palabra es esto, la tecnología. Gloria al Señor, hermanos. Entonces Pablo dice, por tanto no desmayamos, aunque en el viaje que hicimos a tal lugar hayamos sufrido tanto, dice el apóstol, no nos desanima, no nos desalienta, no tiramos la toalla, no abandonamos la carrera. ¿Por qué te desanimas tú, hermano, tan pronto? ¿Por qué quieres tirar la toalla, como se dice en ese lenguaje coloquial, popular, y dejar de caminar con el Señor Jesucristo? ¿Por qué tú y yo no entendemos con claridad lo que Dios quiere para nosotros y lo que debes entender que es verdaderamente ser un hijo de Dios? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te dejas arrastrar fácilmente por corrientes que no le dan valor a tu vida, iglesia amada? Que no le dan valor a tu eternidad, que te quieren sacar del propósito de Dios, que te quieren sacar del corazón de Dios, que te quieren sacar del evangelio, de la vida eterna. Aunque muchos por ahí creen que la salvación no se pierde. La salvación se pierde, hermano amado, si el ser humano vuelve a su pecado. La salvación no va a permanecer. O si estás por ahí llevando... También dice la Biblia, la palabra del Señor, que el Señor te va a vomitar, no te va a aceptar, no te tolera.
te rechaza en el nombre de Jesús porque no vives con fidelidad su palabra, no vives con fidelidad su palabra, mi querido hermano. Pero el hombre interior, que es el espíritu humano que tiene, hermanos amados, la vida espiritual de Cristo, dice la palabra de Dios, se renueva de día en día. Se renueva de día en día. Y se renueva porque la presencia de Dios está allí. Porque usted no sirve a Cristo solamente sin una fortaleza de Él, sin ser nutrido por Él. Él nos ha dado a su Espíritu Santo para que nuestra vida pueda mantener viva esa relación con Dios mediante la comunión que podemos tener con Cristo a través de la intercesión del Espíritu, pero también a través de la intercesión nuestras oraciones. Entonces usted ahí se levanta y dice, voy a seguir viviendo más hoy, para Cristo, por Cristo y por los demás también. Gloria a Dios. Para Cristo, por Cristo y para los demás. Porque el Señor va a ir vitalizando nuestras convicciones, vitalizando nuestros conocimientos, vitalizando nuestras fuerzas también, hermanos. No significa que Dios nos va a dejar a la intemperie, no. Él nos va a fortalecer cuerpo, alma y espíritu, gloria a Dios, para que de esa manera podamos experimentar que Dios está con nosotros. Lo que le está faltando a la iglesia, también, hermanos amados, es la experiencia con Dios. Es la experiencia de servirle a Cristo. La experiencia, hermano amado, de ser fortalecidos por Cristo. No caiga usted simplemente en el intelectualismo. Usted y yo tenemos que conocer a este Dios real, a este Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Usted y yo tenemos que sentir ese impacto, gloria a Dios, que tenemos por parte del Señor. Ese impacto poderoso en nosotros. Si usted no tiene ese encuentro con Cristo, usted rápidamente se va a desmoronar. Usted rápidamente va a claudicar, va a desanimarse. Pero si usted tiene una experiencia preciosa de consolación, de confortación, de llenura del Espíritu Santo, una respuesta que Dios le dio a sus oraciones, usted se va a fortalecer. Usted no va a desmayar. Usted va a tomar, hermano amado, su sufrimiento como algo pequeño. Usted va a tomar, hermano amado, los problemas de la vida como algo pasajero. En sí es pasajero. El versículo 17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea. Entramos ahí a mirar, hermano, que las tribulaciones son momentáneas, no duran para toda la vida. Note este pasaje. No toda la vida vamos a vivir soportando, sufriendo. Siempre Dios nos va a dar momentos agradables, tiempos agradables. Y si así no fuere, hermano amado, el Señor nos dará ese tiempo de felicidad que embargará para siempre nuestra vida en su presencia. No importa cuánto tiempo sufra aquí, hermano. No desmerezco su sufrimiento. Lo que quiero decir es que debemos tener esperanza en algo mejor. Si en esta vida somos castigados por las inclemencias que nos ha tocado vivir y por la persecución de parte del enemigo a su iglesia, tenga esperanza que llegaremos a vivir en un mundo donde no existen esas cosas, donde el enemigo no tiene parte, ni espacio, ni lugar, hermano amado, sino solamente aquellos santos y santas que sufrieron y soportaron por amor de Cristo.
Le animo, hermano, hermana, que usted que está pasando tribulaciones a lo mejor en la vida, o por su fe, por su familia, que ve que no se convierten y usted sufre esa agonía, que no son salvos porque los ve en su pecado, siga clamando. Dios sabe obrar en sus tiempos y sabe tocar los corazones de las personas. Entonces, en el versículo 17, gloria a Dios, podemos nosotros encontrar un aspecto que nos dice que las tribulaciones no son eternas, son pasajeras, son momentáneas, son que en el transcurso del tiempo se van a acabar y que nuestro Dios también estará allí, hermanos amados, para que en nosotros haya un efecto, producto o resultado del sufrimiento. Y el resultado de ese sufrimiento, nos dice la Biblia, que se produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermano, hay una herencia celestial para usted. Hay una herencia celestial para mí. Hay una herencia celestial para todo aquel o aquella persona que permanece en la fidelidad del Evangelio, que permanece en la fidelidad a Cristo, que no se mueve, que no abandona, que no se deja derrotar. Todo el mundo sufre, hermano, te digo eso. Todo el mundo por una y otra manera padece. Pero sus padecimientos, hermano amado, son para su propia destrucción. Nuestros padecimientos es para que nosotros seamos, hermanos amados, consolados. Y al final de todo eso, usted recibe una herencia celestial allá en la presencia de nuestro Dios. Allá en la eternidad, Dios tiene algo diseñado tan glorioso que usted se olvidará de todo lo que sufrió. Cuando padecemos muchas cosas y cuando nos gozamos después aquí en esta tierra, nos olvidamos de todo el sufrimiento que tuvimos ayer, pero todavía estamos aquí. Cuando usted vive momentos agradables, usted se olvida de todo lo malo que vivió. Recuerde, hermano amado, que Dios le tiene para usted una herencia donde nunca tendrá más pensamiento o idea, o nunca más habrá una experiencia de dolor o sufrimiento o hambre o cualquier otra necesidad, porque Dios estará ahí satisfaciendo todo lo que a nosotros nos falte. Bendito el nombre de Cristo. Hermanos y hermanas, el Señor quiere esto. Nuestro sufrimiento por su causa tiene un resultado glorioso, herencia. Hermano amado, nuestra recompensa nos aguarda, decíamos anoche, el martes en la predicación. Nuestra recompensa está hermano amado, ahí ya, nos está esperando. Así que le animo en el nombre de Jesús, gloria a Dios, porque no sabemos cómo vendrán o cómo sucederán las cosas mañana más tarde, pero hoy en este encierro debemos nosotros edificarnos y sobreedificar nuestra fe en el fundamento de la palabra del Señor cada día más. En los versículos 18 en adelante nos llama a nosotros a vivir por fe. Dice el pasaje, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. También dos cuadros aquí, lo terrenal y lo eternal. Lo terrenal son todas estas cosas que hemos venido hablando, una casa, una mesa, una silla, una corbata, un vestido, un par de zapatos, un carro, un edificio. Hermano amado, la Biblia nos dice que todas esas cosas son temporales, van a pasar, se van a acabar, se van a terminar. Pero lo que nosotros creemos
lo que nosotros confiamos, el Cristo que nosotros tenemos, la fe que nosotros abrazamos, eso no se acaba con el tiempo. Eso no se acaba, hermano amado, ni con el sufrimiento. Por eso es que nos dice, no mires lo que te puede a ti distraer y sacar de esa confianza que has puesto en Cristo. Porque algunos estamos más mirando lo material, porque ese es el espíritu que ha embargado a la iglesia en el siglo XXI a materializarlo, desde el siglo XX. Todo una preocupación material, hermano, todos materializados ahí, queriendo tener nuestro propio éxito, queriendo tener nuestro propio desarrollo, que no está mal. Pero nos hemos olvidado, se han olvidado, han dejado al final a Cristo. Y ese es el error grande. A Cristo no podemos dejarlo al final de nuestra vida. Cristo tiene que ir siempre delante. Él tiene que ser el primero en nuestras vidas, gloria a Dios. Y cuando tú miras entonces las cosas terrenalmente, tu enfoque cambia de perspectiva. Tu enfoque se vuelve negativo, sin esperanza gloriosa. Pero si tú ves las cosas que se creen por fe, las cosas que no se ven son cosas de fe, entonces dice que esas cosas que no se ven son eternas. Está hablando de las cosas de Dios. Si tú valoras el cristianismo, valoras el evangelio, hermano, hermana, entonces vamos bien. Porque no solamente has creído que esta es su palabra de Dios, sino que tú y yo, gloria a Dios, tenemos mentalizada nuestra confianza en algo que traspasa lo transitorio de la vida, en algo que va más allá de nuestro mundo físico. Y esa es la presencia de Cristo a través de su palabra. Hermanos, hermanas, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, dice la palabra de Dios. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Usted tiene herencia celestial. Hermano, dele prioridad a Dios. No quiero decir que usted se convierta en un descuidado. No me malinterprete, iglesia. Y que usted viva ahí como un miserable, como un mendigo. No. Sino que lo que le quiero decir es que Dios tiene que ser el centro de su vivir. La prioridad de su vida, de su familia, de su desarrollo, de su crecimiento, de su fe. Pero recuerda, hermano amado, si en esta vida no cristalizamos nuestros anhelos, nosotros ya tenemos una casa en el cielo. Y esa casa, su arquitecto no es un hombre, no es el más perito de esta tierra, sino Dios mismo. Es el que diseñó eso para ti y para mí, que ahí vivamos, que ahí estemos, que ahí sea nuestra habitación. Mi querido hermano, le animo en el nombre de Jesús, porque puede ser que en esta vida usted nunca llegue a comprarse una casa de lujo, pero ya lo tiene allá en el cielo. No lo pierda, lo que ya está allá para usted. Le animo, mi hermano, esa es tu herencia, esa es mi herencia. Dios te bendiga. Un abrazo desde este lugar. Estamos orando por la iglesia de Dios en el Perú y en el mundo. Oremos los unos por los otros. Ore usted por mí, porque lo necesito también su intercesión para ser fortalecido en el nombre de Jesús. Hermanos, que el Señor nos siga cuidando y guardando y dándonos de su presencia para soportar este momento de dificultad. Oramos, Padre, gracias por la palabra, que sea tu palabra que llegue al corazón de las personas, no yo, Señor, sino que tu palabra pueda ser una palabra de consuelo para los millones y millones de personas que sufren en el mundo entero y que están padeciendo momentos adversos. Padre, dejo esta palabra en el corazón de tu pueblo
y que nos sigas bendiciendo, Señor, ahora y siempre. Que tu Espíritu nos llene y nos lleve más y más a la verdad y nos diga las cosas que han de venir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mi hermano. Amén. Hasta pronto.